nuestra necesidad de venir a Cristo. Así hemos titulado el sermón de la mañana de hoy. Allí en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13, dice la Escritura: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a orar. Te alabamos, oh Padre amado, y te agradecemos esta palabra maravillosa, con enseñanzas tan profundas, Padre. Estamos muy agradecidos de que tú nos das esta palabra tuya, esta Biblia, para alimentar nuestras vidas, nuestro espíritu. Padre amado, rogamos hoy que podamos predicar la verdad sobre este pasaje. La enseñanza que quieras darnos hoy a través de él llegue a nosotros por el poder de tu Espíritu Santo, obrando y explicando tu verdad a cada corazón de los que estamos aquí presentes. Padre, dependemos de ti para esto y rogamos que tengas misericordia y lo hagas. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra necesidad de venir a Cristo. Aquí hay, en este pasaje, el ejemplo de lo que pudiéramos llamar una familia en crisis. Y digo una familia porque aunque el centurión está rogando por la salud de uno de sus siervos, podemos descubrir el amor, el cariño que tenía él por este siervo. Y claramente es entendible cuando la Biblia nos muestra el carácter de este centurión. Hay este pasaje también lo explica Lucas. Esta historia también la cuenta Lucas. En el capítulo 7 de Lucas, versículos del 1 al 10, se cuenta esta historia. Y allí se dan algunas, se nos habla de quién era este centurión y se nos explica más que en este mismo pasaje. Aquel pasaje nos dice que este centurión era un hombre a quien el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, llegó a tenerle aprecio, cariño y respeto. Los ancianos judíos, en aquel pasaje de Lucas, dice que los ancianos vinieron donde estaba Jesús a pedirle que ayudara al centurión, que lo ayudara. Y ellos dijeron, dice la Biblia, y dieron buen testimonio de él, y contaron que era un hombre digno, que amaba a la nación judía, y que incluso había edificado una sinagoga. Eso dijeron los ancianos de Israel, que déjenme decirle, no eran gente de estar elogiando mucho a los romanos. Elogiando a los romanos, y menos aún a un soldado romano que era un jefe, un centurión, un jefe de una centuria, o sea, de 100 soldados. Pues los ancianos judíos dijeron que era un hombre digno, de buen testimonio, que amaba a la nación judía y que había edificado una sinagoga. Así que le pidieron a Jesús que si podía hacer algo por él, lo hiciera. Así que qué buen testimonio tenía este centurión. Así que el centurión se llevaba tan bien con todo el mundo, tenía tan buen testimonio, vivía tan dignamente, era una persona que amaba a las personas, que se entendía que en su hogar no había distinción y que el siervo era alguien muy importante para él. Él pudo haber dicho: este siervo se va a morir, que se muere y me busco otro, pero era parte de la familia, era parte de la familia, y la crisis había llegado a aquel lugar. Todas esas virtudes que tenía este centurión no impidieron que
atravesara pruebas. Bueno, la Biblia nos enseña eso claramente. Las pruebas no son algo que suceden a algunos escogidos para ella, o a los que no obedecen a Dios, o a los que hacen la maldad. Las pruebas vienen para todo el mundo y las dificultades las pasamos todas las personas. Eso es una realidad. La fe cristiana no enseña y no dice que alguien, porque se haga cristiano, va a tener una vida plácida donde no van a haber problemas. La fe cristiana lo que dice es que usted va a tener un Dios que va a estar a su lado, le va a ayudar, le va a guiar, y con Él evitará también muchos problemas. Porque muchos problemas que la gente tiene es por causa de desobediencia, pero hay otros problemas que tenemos que son por causas naturales de este mundo caído y de esta raza que ha pecado y ha heredado el pecado. La familia en Cuba ahora tiene que enfrentar tiempos de crisis que nosotros estamos viendo llegar de muchas maneras. Hay mucha preocupación entre los cristianos de la nación por este llamado Código de Familia que está preparando el gobierno de Cuba y que ahora dicen que van a someter a partir del día 1 de febrero a consulta popular. Esa consulta popular, usted sabe cómo es, ¿no? No es que el pueblo pueda dar opiniones en los medios de comunicación masivos, sino que se reduzca solamente al barrio donde si se expresa alguien ahí, pues no hay problema. Estoy loco por averiguar si ya es tan popular que uno pueda firmarla. O sea, si uno puede firmar en esos lugares. Porque si es público y es popular, pues no hay problema con que se firme, ¿verdad? O sea, que con un celular pueda firmar lo que está sucediendo en ese tipo de consultas. Ya nosotros hemos vivido anteriormente ese tipo de consultas populares, donde lo que usted dice en el barrio se toma un papel ahí, y bueno, después se supone que hay alguien que lo va a elevar más arriba, pero no hay acceso a los medios de comunicación masivos para que los que tienen un criterio diferente puedan expresarlo y puedan entonces, de alguna manera, influir con su pensamiento a los que, oyéndole, compartan nuestras opiniones. Lo cierto es que muchos están preocupados por lo que piensan va a ser una crisis para la familia cubana. Cuando la crisis llega, ¿cómo enfrentarla? ¿Qué hacer? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar algo tan grande que nos supera como es un Estado, un ejército, lo que sea, que nos impongan leyes que nosotros no queremos tener? Bueno, pues los cristianos tenemos que venir a Jesucristo, hermano. Tenemos que venir a Jesucristo. Venir a Cristo es la mejor solución para todas las crisis. Venir a Cristo es la mejor solución para todas las crisis. Y eso lo ha demostrado la historia, hermano. La historia lo ha demostrado. No es desde la pasividad, sino desde la búsqueda de Dios. Algunos pueden interpretar que los cristianos somos muy pasivos, porque no somos contestatarios desde el punto de vista de político o social, pero lo somos activos desde el punto de vista de nuestra fe, que es ahí donde Dios nos pidió ser activos verdaderamente, en la oración, en la búsqueda de Dios, en la dependencia de Dios, en venir a Cristo para decirle, tenemos un problema, Señor, un problema que nos supera, un problema que no puedo solucionar, un problema en el que solo tú puedes ayudarme. El centurión tenía ese problema. Era un hombre acostumbrado a autoridad. Dice él que él tenía una autoridad que le dice a un soldado, ve y va. Y le dice, ven y viene. Y le dice al siervo, haz esto y lo hace. Pero ahora tiene un problema que lo supera. Y es la enfermedad. Él no tiene poder sobre eso. No puede hacer nada por su siervo, a quien aprecia y a quien desea que se mejore. Desea que se mejore. Déjeme decirle que increíblemente los que defienden la homosexualidad en la Biblia, o sea que no es pecado la homosexualidad, ponen este pasaje diciendo que el centurión era homosexual y el sacerdote también, el centurión, ya me equivoqué de palabra, perdón, que el centurión era homosexual y su siervo también, y que ahí lo que había era una relación de homosexualidad y que Jesús lo bendijo. Eso es una barrabasada total, incluso yendo a las palabras del griego original que a veces quieren ir. Ahí había sencillamente una situación familiar, había un aprecio de amigos, de hermanos,
Y el centurión era superado en ese momento porque no podía hacer nada. Y entonces, ¿a dónde va? ¿Dónde acude? Ha escuchado de Jesús y viene a Jesús. Venir a Cristo es la mejor solución para todas las crisis. Y a partir de ahí el Señor nos dirá qué hacer y cómo obrar. Pero nosotros tenemos que venir a Cristo. ¿Cómo debemos venir a Él si nosotros queremos encontrar soluciones? Entre muchas maneras en que la Biblia nos enseña, que son maneras muy positivas de venir al Señor. Hoy vamos a ver estas. Venir a Cristo con una petición agradable a Él. Venir a Cristo dependiendo de su autoridad y poder. Venir a Cristo sabiendo que seremos siempre recibidos. Venir a Cristo con una petición agradable a Él. Dice que Jesús entró a Capernaum, versículos 5 al 8. Y vino el centurión a Él rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dice: yo iré y lo sanaré. Y el centurión dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice la Biblia que el centurión vino rogando, reconociéndole, diciéndole: Señor, reconociéndose a sí mismo, diciendo: no soy digno. Y viene confiando: solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué manera de pedir algo que agrade al Señor? La Biblia dice que entonces Jesús, hermano, cuando dice todas estas cosas, dice la Biblia que Jesús se maravilló en el versículo 10. Se maravilló. A Jesús le agradó esa petición, al punto que también comparó al centurión con el pueblo de Israel, diciendo que en Israel no había gente con esa fe, diciendo que en el reino de Dios personas como este centurión, con esa fe, con esa manera correcta de enfrentar la vida cristiana, de pedir a Dios, va a estar allí sentado con Abraham, con Isaac y con Jacob, mientras otros del pueblo de Dios que conocían a Dios, que eran hijos de Abraham, no lo estarían. Jesús encontró agradable la petición del centurión. Y no lo encontró por el hecho de que pidiera algo bueno, sino la manera en que lo pidió. Lo que estaba pidiendo él era bueno, sanar a un hombre enfermo. Otras personas pidieron también cosas en la Biblia y la pidieron mal. Así que a veces no es tanto lo bueno que usted pide, sino cómo lo pide. Y este hombre vino rogando, hermano, rogando. Miren, hermano, ruega quien no se siente merecedor. El que se siente merecedor exige y pide. Y especialmente un hombre como un centurión estaba acostumbrado a decirle a un judío: oye, coge mi maleta y cárgamela durante 1 kilómetro. Y era obligado a hacerlo. Si sentía frío le decía: dame tu capa. No rogaba, pedía. Es un soldado, es una autoridad acostumbrada a exigir, a obligar. Pero viene rogando porque él sabe que no es merecedor de lo que está pidiendo delante de Dios. Hermano, ¿cuántas veces nosotros, déjeme decirle que yo me asombro, porque hay una corriente así en el cristianismo moderno? Señor, haz esto. Es una autoridad sobre Dios. A veces los cristianos piden con una creencia de autoridad sobre Dios, que gobiernan a Dios, que controlan a Dios. El catolicismo de la Edad Media enseñó eso en algún momento. Le pedía al santo: haz esto. Y si el santo no lo hacía, te pongo de cabeza. ¿Saben que el católico todavía hacen eso, no? Te pongo de cabeza, lo viran al revés, para que si no me lo concedes, no te viro. Esto es un castigo. Estoy castigando al Dios mío para que me dé lo que quiero, porque yo lo gobierno a Él. No te pongo el vaso de agua, o no te pongo o entierro. Yo oí testimonio de un sacerdote católico que se convirtió a Cristo. El padre Estrada, ese fue famoso, lo mataron de un tiro después, algunos reaccionarios y demás. Se convirtió al evangelio y predicaba el evangelio por muchos lugares. Y él decía que él había hecho una petición a San Judas Tadeo y no se la concedió, y lo enterró en el patio de la casa. Lo enterró boca abajo en el patio, lo enterró y le dijo: no te saco de ahí hasta que no me lo concedas. Pero hoy también de alguna manera hay movimientos en el mundo actual, estos movimientos de la oración que declara, de la oración que exige a Dios y le dice: haz esto. Hermano, aun cuando Dios lo haya prometido, nosotros tenemos que venir a Cristo rogando.
rogando, en actitud de humildad y humillación. Eso nos enseña la Biblia, porque tenemos que reconocerle a Él. El centurión le dice, Señor. Ese es un título divino. Este es un centurión que ha sido educado en una cultura donde hay falsos dioses y donde el propio César es considerado Dios, pero le dice a Jesús, Señor. Ese Señor que está reconociendo con ese título divino es de la nación que ellos como romanos están oprimiendo, y que por la fe de aquellos tiempos se creía que si una nación lograba conquistar otra era porque esta nación tenía dioses más poderosos que la nación sometida. Pero el centurión le dice a Jesús, Señor, porque no controla la expectativa que yo veo, mi creencia acerca de tu poder y señorío, sino lo que yo creo de ti, Señor. Porque no dejo de creer que Jesús es Señor, porque los cristianos sufrimos opresión, o porque sufrimos enfermedades o dificultades. Sigo creyendo que tú eres Señor. Y el centurión le dice, rogando, Señor. Y le dice también, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Reconoce allí su indignidad. Saben que la dignidad del creyente es concedida. No la tenemos nosotros por nosotros mismos. Nosotros los bautistas creemos en la dignidad del hombre que Dios le ha dado. Pero nosotros a nosotros mismos no podemos llamarnos dignos por nuestra conducta, sino solamente porque Dios quiso hacernos dignos. Es algo que aceptamos por fe como la salvación. Es algo que aceptamos por fe como saber que Dios nos escucha. Pero no podemos creernos en ningún momento que la dignidad que nos fue dada a través de la muerte de Jesucristo es algo que nos merecíamos. No la merecíamos, por eso es gracia. Por eso la Biblia enseña que es gracia. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Es la gracia de Dios. El centurión viene y ruega. Reconoce a Jesús como Señor. Se reconoce a sí mismo como indigno. Y confía totalmente en el poder que Él tiene para obrar. Le dice, no tienes que ir a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Wow, tremendo, hermano. Déjeme decirle que aún en estos tiempos todavía hay gente que cree que tiene que estar delante de una imagen o de una figura para ser escuchado. Los creyentes sabemos que no, que Dios está en todo lugar. Y que yo puedo orar por mi madre que está en Villa Clara ahora y decirle, sánala allí y Dios obrará allá. Y yo se lo estoy pidiendo aquí. Porque Dios llena todo lugar y está en todo lugar y reina en todo lugar. Solamente di la palabra. Este centurión pide de tal forma, hermano, que es agradable a Dios. ¿Cuántas cosas obtendríamos nosotros si viniéramos pidiéndole al Señor de esa maravillosa forma en la cual Dios se agrada? Dice la Biblia que el Señor se maravilló, ahí en el versículo 11, se maravilló. Hermano, no es solo orar, es orar agradable a Dios. Sean agradables a ti, oh Dios, los dichos de mi boca. Como la ofrenda de Abel, que dice la Biblia que cuando Abel la trajo, dice, se agradó Jehová de la ofrenda de Abel. Agradamos a Dios con nuestras oraciones. Agradamos a Dios con la forma en que pedimos. O Dios tiene que estar arreglando continuamente. Bueno, yo sé lo que quieres decir que estás pidiendo, pero la verdad es que tú me lo pides de una manera. ¿Qué diferencia hace la forma de pedir? Seguro que mucha, ¿verdad? Seguro que mucha. Cuando usted tiene algo que puede dar y alguien viene y le dice, ay, te ruego, te pido, y no lo digo que, oye, dámelo. Como que tengo derecho. Es instinto. No mueve igual nuestro corazón. La forma de pedir a veces, hermano, es importante. Una vez me invitaron a un culto de oración en una iglesia de otra denominación a quien respeto, a quien quiero y que creo que son cristianos igual que yo. Era un culto de oración y yo dije, yo creo que no debo ir, porque es que, especialmente por la manera, el momento en que estaban orando y por lo que estaban orando, yo le expliqué a la persona que me invitó que yo no sentía que debía ir porque era muy diferente la forma en que ellos iban a pedir a la que iba a pedir yo. Y me dijeron, pues yo lo que creo es que nosotros tenemos diferencia en cuanto a doctrina, pero en la oración somos todos iguales. Dije, pues si tú supieras que yo creo que en la adoración es donde más nos diferenciamos. Y dice, sí.
¿Y por qué? Y yo dije, bueno, a ver, yo te pregunto, ¿tú declaras? Sí, yo no. ¿Tú visualizas en la oración? ¿La visualización? Sí, yo no. Nosotros no usamos la visualización en la oración. Eso es una doctrina que para nosotros, por lo menos en mi forma de pensar, en lo que fui enseñado y en lo que he aprendido, eso no vino del cristianismo, vino del budismo a través de los cristianos de Corea del Norte, Pau Cho, ese, que visualiza. Yo estoy orando por un par de zapatos, pero ya lo vi, ya vi el par de zapatos. Estoy orando, esos son, Señor. La visualización de las cosas que creo, visualizarlo antes de orar. Eso no está en la Biblia, no oramos así. No declaramos cosas, yo declaro ahora que Dios va a hacer esto. No lo hacemos nosotros. Nosotros oramos, Señor, te rogamos que lo hagas, pero sea tu voluntad y no la nuestra. Oramos diferente, hablan en lengua así, nosotros no en la oración. Entonces hay muchas diferencias, ¿ves? Que uno tiene que tener en cuenta. Yo respeto, vuelvo a decir, a los creyentes que hagan lo que entiendan, según creen de la Biblia para orar. Pero yo creo que la Biblia enseña que cuando uno viene a Dios tiene que venir humillado, uno postrado. Todo hombre de la Biblia que tuvo un encuentro con Dios, en que habló con Dios, no terminó sobre sus pies. Siempre terminó postrado, reconociendo, no soy digno, como Isaías en capítulo 6 que dice, no puedo abrir mi boca, labios son pecadores. Delante de esta santidad, delante de esta grandeza, ahí viene este centurión. Un centurión que fue educado para decir Roma es superior a los judíos. Los judíos son un pueblo rechazado. Nosotros somos dominantes aquí. Un romano puede decirle a un judío, cárgame la carga, dame tu capa. Eso podemos hacer nosotros. Pero este centurión, que ha reconocido al Dios de Israel, que construyó una sinagoga, viene a Jesús y nos da una lección a nosotros, porque viene rogando al Señor. Porque no se siente merecedor, porque reconoce a Jesús como Señor, porque se reconoce a sí mismo como indigno y porque confía totalmente en la palabra de Dios y en el poder que tiene para obrar. Si quieres venir a Cristo, ven con una petición agradable, pidámosle a Dios, Señor, estamos viviendo hoy una situación tensa porque peligra nuestra familia. Mañana yo puedo ir preso por decirle a mi hijo que tiene que ser un hombre. Porque no puedo violar su identidad sexual. Así que si usted tiene un niño pequeño y el niñito empieza a querer jugar con muñecas y usted le dice, no, los hombres tienen que jugar con una pelota y lo oye un vecino y lo acusa, a usted lo puede meter preso o quitarle a su hijo. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Quitarle a su hijo porque usted no está respetando su identidad. A mí me contaron una historia una vez, real, de un padre y madre que llevaron a un psicólogo al niño porque estaba teniendo ciertos comportamientos afeminados. Y el psicólogo puso una muñeca y una pelota y le dijo al niño, ve, juega. Y cogió la muñeca y le dijo a los padres, él es homosexual, eso ustedes no lo pueden cambiar. ¿Cómo que no? Él puede tener esa tendencia por cualquier otra situación de su vida. Pero él no nació, él nació hombre. Y yo le puedo educar hombría o no. Pero en lo que viene ahora para nuestra nación, yo puedo perder la patria potestad sobre mi hijo. Si alguien determina que yo no le estoy respetando su identidad, aunque sea un niño. Porque hasta ahora, cuando una niña de 17 años quiere casarse, el padre tiene que firmar por ella porque todavía no tiene madurez para firmar por sí misma. Pero a partir de ahora, un niño de 5 años puede querer tener la autoridad que quiera y un padre no puede cambiarlo. Es algo desastroso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Claro que diremos no, nosotros los cristianos. Pero hay tanta gente en Cuba, hermano, que fue hace rato zombizada en sus mentes para votar siempre sí. Le fue extraído su cerebro hace muchos años, son muchos años, hermano, de vaciarte el cerebro para decir siempre estoy de acuerdo. Para votar por lo que tú no crees. Son tantos años enseñando hipocresía a las personas, de que no importa que tú no crees en eso, pero ve porque te vas a tener problemas en el trabajo, o porque tus hijos van a tener problemas para estudiar, así que ve a la reunión, o ve a la plaza, o ve.
tantos años que la gente va a ir y va a votar, para que usted sepa. Además de que yo creo que hay un poder satánico detrás de todo. Pero nosotros votaremos que no, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Esperar un milagro? Sí podemos esperar un milagro. ¿En quién? En nuestro Señor. Y el milagro no es solamente que no sea aprobado eso. No, el milagro va a ser que aun cuando sea aprobado, nosotros continuaremos firmes en lo que hemos creído. Y la iglesia, al final, ¿qué va a pasar? Prevalecerá. Porque los gobiernos van y vienen, y las doctrinas, y las ideologías, y los poderosos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que venir a Cristo con una petición agradable a Él, vengamos a nuestro Dios. Vamos a Cristo, vamos a Dios. Sí, tenemos que discutir ahí en la reunión aquella y tenemos que prepararnos y leernos aquel panfleto y ver aquel video que habla de todo lo que tiene que ver con estas ideologías y cosas, pero más que nada tenemos que postrarnos a rogar con una petición que agrade al Padre. Tenemos que venir a Cristo también en segundo lugar, dependiendo de su autoridad y poder. Dice la Biblia ahí los versículos del 7 al 10, que Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y el centurión dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes a soldados. Yo conozco lo que es la autoridad. Yo estoy bajo la autoridad de un jefe superior y hay soldados que están bajo mi autoridad. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y así. La autoridad de Jesús, hermano, es algo que no conozco ningún creyente que la cuestione. Todos los cristianos que yo conozco creen, saben y no cuestionan la autoridad de Jesús. Pero lo cierto es que no todos los creyentes que yo conozco dependen de eso, de la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús, miren, desde el comienzo de su ministerio, asombró a muchos la autoridad de Jesucristo. La Biblia dice ahí, comenzando Jesús a predicar ahí en Marcos, dice que la gente venía a escucharlo porque enseñaba con autoridad, no como los fariseos y como los escribas que enseñaban y la gente eso no tiene autoridad. Pero Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Era algo que impactaba, esa enseñanza de Jesús. Un día dice la Biblia que los judíos del templo dijeron, está bueno ya, Jesús no puede seguir hablando por ahí. Le dijeron a los gendarmes, a los soldados del templo, vayan y préndanlo. Y ellos fueron, y Jesús estaba enseñando. Y ellos se quedaron ahí oyendo a Jesús enseñar. Se quedaron seguramente con la boca abierta, oyendo a Jesús. Total, que regresaron y no prendieron a Jesús. Y cuando llegaron al templo, dice que los principales de los judíos le dijeron, nos trajeron preso a Jesús. ¿Y saben qué respondieron los soldados? Jamás hemos oído hablar a un hombre así. ¿Con qué autoridad hablaba Jesús, hermano? La gente se quedaba asombrado, maravillado de la autoridad de Jesucristo. Pero no solamente esa autoridad para hablar, la autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cómo? Nunca hemos visto esto, una persona que tenga autoridad de esta manera, autoridad para sanar enfermedades. ¿De dónde salió esto? Autoridad para perdonar pecados. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Sanarlo es lo más fácil, cualquiera lo puede hacer. Decirle, tus pecados están perdonados y que estén perdonados de verdad, eso solamente lo puede hacer Dios. Los judíos dijeron, esto es blasfemia, eso solamente lo puede hacer Dios. Jesús dijo, así mismo es, mira, tus pecados te son perdonados. Porque Él tenía autoridad para perdonar pecados, porque era Dios mismo. Él tiene autoridad, dice la Biblia, también para juzgar. Bueno, puedo decir todo, pero la gran realidad es que usted lo sabe, Jesús tiene autoridad. Dice Efesios 1, 19 al 20, y voy a sacar algunos fragmentos del pasaje. Dice, según la supereminente grandeza de su poder, la operación del poder de su fuerza, Cristo resucitado se sentó a la diestra del Padre, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra en este siglo y en el venidero. Jesús tiene autoridad y poder. Él dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Él tiene autoridad y poder. El centurión vino a Jesús dependiendo de su autoridad y de su poder sobre todo lo que existe. Él vino con la fe de creer en que esa autoridad era real y podía ser visible a través de la sanidad de su siervo. Ya les digo, yo creo que no conozco un solo cristiano que duda de la autoridad y el poder de Jesús, pero conozco a muchísimos que no dependen de ello. No es creer que Jesús tiene poder y que tiene autoridad, es depender de esa autoridad, es reconocerla en las esferas de tu vida, es decirle al Señor, yo sé, Señor, que estas personas que con una autoridad ahora quieren hacer ciertas cosas, porque ciertamente tienen una autoridad sobre nosotros, ya sea que se la concedimos nosotros o no, pero lo cierto es que tú tienes poder sobre todo y autoridad sobre todo. Y yo vengo pidiendo en base a esa autoridad. Yo sé que si tú nada más dices que se haga, se hará. Porque creo en el poder de tu palabra. Ese sí declara. Ese sí declara. Por la palabra de Dios fueron creados, hermanos, los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Qué perfección, hermano. Qué perfección de creación. Solamente dijo, sea la luz y fue la luz. Solamente di la palabra, Señor. Solamente di la palabra y todo cambiará. Todo cambiará. Solamente di la palabra y sucederá. Y si en tu poder tú quieres que algo suceda, en tu autoridad tú quieres que algo suceda por el motivo que tú quieras y por el propósito que tienes, allí sabemos que no se perderá tu autoridad sobre mi corazón, sobre mi vida y sobre mi fidelidad. Porque Jesús también fue a la oración humillante ante el Padre y le dijo, Padre, sudando gotas de sangre, Señor, no dejes que yo beba esta copa, líbrame de la cruz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabe que Dios tiene el poder, Jesús sabe que Él mismo tiene el poder de pedir 12 legiones de ángeles que lo librara, pero se somete a la voluntad de Dios porque hay un propósito mayor, pero aún allí no está siendo crucificado por la autoridad o por el poder de los romanos, está siendo crucificado por el poder y la autoridad de Dios para salvar. No está siendo asesinado por los que tienen poder para matarlo, está siendo vivificado o vivificando gente por el poder de Dios para salvar a la humanidad. ¿De dónde? ¿Desde qué cristal usted lo mira? Por eso yo siempre digo, cuando hablo de la cruz de Cristo, que a mí no me gusta insistir tanto en el sufrimiento humano de Jesucristo, de los clavos, del dolor, de la carne. Yo creo que el sufrimiento de Jesucristo fue ver que aquellas personas por las que moría lo ofendían. Ver que sus discípulos lo abandonaran. Ese fue el sufrimiento. Pero nosotros sabemos que Jesús lo padeció porque ellos iban a ser bendecidos con ese sufrimiento de Jesucristo. Iba a salvar a través de ese sufrimiento. Hermano, el centurión dependió de la autoridad y del poder de Jesús, creyendo, hazlo y lo harás. De cierto os digo, dijo Jesús, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús lo comparó a la fe. Esta manera de entender, de aceptar y de depender de la autoridad y el poder mío es fe. Es fe. Así que venir a Cristo es la mejor solución a todas las crisis, pero hay que venir a Cristo pidiendo de manera agradable, con una petición agradable, pero también dependiendo de su autoridad y de su poder. Y también, en último lugar de este sermón, venir a Cristo sabiendo que seremos recibidos. Versículos del 11 al 13, dice que Jesús, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Muchos del oriente y del occidente. Nosotros somos de esos. Nosotros somos del occidente que Jesús habló. Por lo menos en los mapas que nos pintan hoy, somos del occidente que Jesús habló. Y nos sentaremos con Abraham y Isaac. Déjame decirle, ese es el sueño de todo judío. El sueño de todo judío será realidad para aquellos que no soñaron eso, ni que estaban en la meta de soñar eso. Sentarse en la misma mesa, sentarse a conversar con Abraham, Isaac y Jacob, escucharlos a ellos contar sus historias de experiencias con Dios,
conversar con ellos de iguales. Pero a los hijos del reino, los judíos en este caso, Jesús hablando, muchos serán echados en las tinieblas de afuera y será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y el criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús dijo una frase tremenda, el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. A mí me encanta esa frase, especialmente también en estos tiempos de tanta insistencia del calvinismo, de que unos sí y otros no. Yo me quedo con frases como esta, el que a mí viene, no le echo fuera. Algunos dirán, bueno, pues los que no están predestinados para venir no vendrán. Imagínate tú. Yo creo que el que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Y yo he venido a Él, tú has venido a Él. Y si ahora vienes también no solamente para ser salvo, sino para pedir, Él no cerrará los oídos a ninguna petición. Incluso dice la Biblia que si pedimos mal, como no conviene, que a veces nos pasa, el Señor, hermano, miren, el Espíritu Santo ruega por nosotros, nos ayuda, porque cómo debemos pedir como conviene, a veces no sabemos, pero aún así el Espíritu nos ayuda, porque seamos recibidos. Jesús dice, se sentarán allí con los patriarcas, con los padres de la nación judía, con los héroes de la fe de antaño, con los padres de la nación de la cual vendría el Mesías, a quienes fueron prometidas la simiente, el propio Cristo, la propia salvación. Hermano, un gentil, como tú y como yo, sentado donde un judío sueña estar. No hay distinción de personas para con Dios. Cuando de salvación se trata, cuando de escuchar Dios a alguien se trata, todos somos aceptos de la misma manera. Por gracia, por medio de la fe, no por merecimiento propio, pero si vienes a Cristo en tus crisis, Él te recibe. Porque Él dijo, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Mateo 7, 8. Él dice también, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, Él dice, venid a mí, porque yo recibo al que viene a mí. Lo recibo. Esto es una promesa, hermano. Y Él cumple todas sus promesas. El Señor es cumplidor de todas sus promesas. Él conoce nuestras crisis. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que estás enfrentando hoy como persona, como familia, como ciudadano de esta nación, como miembro de esta iglesia. Él conoce todo y Él quiere que tú vengas a Él. Él te pide, ven a mí, venid a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Venid a mí, venid a Jehová. La Biblia insiste en eso continuamente. Venid a Jehová, vengan a Jehová, vayan a Dios. Jesús dice, venid a mí, acercaos a mí. Jesús insiste, hermano. Incluso Él es de los que se ha acercado primeramente a nosotros, para que nosotros nos acerquemos a Él. Así que nos toca venir, pero tenemos que venir con una certeza, seremos recibidos. Seremos recibidos, Él lo está diciendo. Es interesante la historia, Déjenme decirle que aunque aquí en este pasaje Mateo dice que el centurión vino a Cristo, Lucas nos aclara que realmente envió a unos mensajeros, a los ancianos de los judíos. A los ancianos de los judíos. Él no fue, él envió a los ancianos. Pero Lucas investigó bien todo el trayecto. No es que la Biblia aquí se contradiga en ningún momento, sino que se complementa. Porque siempre, como dicen los peritos, siempre las historias contadas la misma historia contada por distintas personas va a tener puntos de vista diferentes. Y eso es prueba de que es veraz. ¿Han visto el libro ese, o han leído el libro, o han visto la película esa, El caso de Cristo, ¿no? Que dice, bueno, este dice una cosa y este dice otra. Dice, bueno, cuando un policía, el hombre era un investigador de criminalística de la policía. Dice, cuando un policía tiene un caso de asesinato, por ejemplo, y hay testigos, y enterró a un testigo y le dice una cosa, y cuando trae a otro testigo le dice lo mismo, y trae al tercero y le dice lo mismo, dice, estos están mintiendo. Estos se pusieron de acuerdo para decir lo mismo, porque ninguno va a decir lo mismo.
Cada uno lo va a ver desde una perspectiva diferente, desde un punto de vista diferente. Así que la existencia de 4 evangelios que cuentan la historia de Jesús desde puntos de vista distintos es prueba de que es veraz. Porque si hubieran querido mentirnos, ¿qué hubieran hecho? Lo hubieran contado igualito. Pero bueno, aquí tenemos, dice en Lucas, que este hombre envió a unas personas. ¿Por qué? Porque se sentía indigno de venir a Jesús. Él lo dice, no soy digno de venir delante de ti. Porque tal vez pensó que Jesús recibiría mejor a los judíos que a él. Pero Jesús está aclarando algo tremendo. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán. Jesús le dice, yo voy a ir a tu casa. Así que yo puedo interpretar de alguna manera que el centurión tenía temor de presentarse él mismo delante de Jesús. Lo reconoce el Señor, sabe que tiene poder para salvarle, ama la religión de los judíos y cree que Jesús es Señor. Déjeme decirle que la palabra es curios, que quería decir que era Dios mismo. Creía que era el Mesías, reconocía en él divinidad. Y este centurión siente que no puede venir a Jesús, pero Jesús le dice, yo te digo, yo puedo ir a tu casa. Y no quieres, pues, debes saber que en algún momento tú vendrás de donde estás y te sentarás con Abraham, con Isaac y con Jacob. O sea, Jesús aclara bien para todos nosotros que tenemos acceso a Él. Y tenemos acceso a Dios a través de Él. Así que, hermanos, ¿de qué hemos estado hablando hoy? Venir a Cristo es la mejor solución para todas nuestras crisis. No escondemos, oh Dios nuestro, que estamos por enfrentar duras crisis y ya la estamos viviendo. Tenemos crisis de enfermedad, de hambre, de hambruna en Cuba, de necesidades de todo tipo. Tenemos crisis migratoria en Cuba. Tenemos crisis de escasez de alimentos. Tenemos crisis de creer que va a venir más crisis o que no parará la crisis. Y ahora nos vienen con esta de que también quieren meterse dentro de nuestra familia para determinar qué le enseñamos o no a nuestros hijos, bajo pena de castigo. Venir a Cristo, hermano, es la mejor solución para la iglesia ahora en Cuba. Venir a Cristo es la mejor solución para la iglesia en Cuba. Venir a Cristo es la solución para nuestra iglesia, hermano. Venir a Cristo y ven a Él con una petición agradable. Llega a Él, hermano, en ruego, reconócete que no mereces, reconócele como Señor, reconócele a sí mismo como indigno y confía en Él. Ven a Cristo dependiendo de su autoridad y poder. Él tiene autoridad y poder, pero no solamente lo creas, depende de eso. Ven a Cristo sabiendo que serás recibido. Incluso cuando creas que no eres digno para ser recibido, Él te recibe por esa misma manera en que tú crees que eres indigno. O sea, la humildad, la humillación. Porque aquel que se humilla será enaltecido. La nación nuestra, hermano, se rompe a pedazos. La vida de muchos de nosotros está ahora mismo rota a pedazos. Nos cuesta entender qué pasará, qué haremos, cómo lo haremos. Estamos divididos en nuestras propias mentes. Pero Jesús tiene el poder de hacernos otra vez un monolito, de una sola pieza, de una piedra, firme y fuerte sobre la roca que Él nos ha dado. Una de las canciones que más me gusta a mí, cristianas, contemporáneas, bueno, es uno de los cantantes que más me gusta también, René González. Tiene una canción de hace más de 20 años que se llama Carpintero, donde habla de Jesús como el carpintero, ¿no? Pero el carpintero espiritual. Y en el coro él dice, ¿por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? ¿Lo han oído? ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomará entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero que conviertes el llanto en sonrisa. ¿Por qué no traes tus pedazos a Dios? ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero para que Él pueda formar de ti nuevamente alguien que tiene esperanza, fe y seguridad en el presente y en el futuro?
ven a Jesús. Ven a Jesús, Él siempre cumplirá la promesa, Él te escuchará y te ayudará. Él es constante y firme, Él es fiel y digno, Él es único para ti. Hoy y siempre. Él está ahí. Hago yo ese canto también que dice, Cristo estará aún allí. Él estará ahí, Él no se moverá de ahí. Él estará siempre ahí, esperando por ti. Ven a Cristo, es hora de orar, hermano. Es hora de buscarle, es hora de arrodillarse, es hora de postrarse, es hora de depender de su autoridad y de su poder. La mejor solución para todas nuestras crisis, para todos nuestros problemas, para todos nuestros retos, es hoy, fue ayer y seguirá siendo siempre venir a Cristo. Venid a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Tengan salud, vida de calidad, todos en la tierra. El Señor nos ayude. Padre amado, gracias. Eres un Dios bueno. Nosotros creemos en la autoridad y el poder de Jesucristo. Y queremos venir ante ti, Padre amado, en el nombre de Él, con humildad. Hemos venido a Jesús para ser salvos. Y ahora venimos, oh Dios, para que nos ayudes en esta situación que vivimos nosotros, en nuestras familias, en el problema individual de cada uno de nosotros, pero también en esta crisis, como nación, como iglesia, como familias. Reconocemos tu poder y autoridad y nuestra indignidad, pero Cristo nos ha hecho aptos para venir ante ti. Nos ha dado potestad en su nombre y a través de su sacrificio en la cruz para venir delante de tu presencia. Oh Señor, poderoso y Rey, venimos a ti con confianza porque creemos en tu poder, en tu gracia, en tu amor para con nosotros, a rogarte tu favor para con tu pueblo en Cuba. Haz el milagro que nosotros no podemos hacer. Líbranos. Y si no quieres hacerlo, danos, Padre, sabiduría, fuerzas para resistir firmes en Cristo, Dios, en tu verdad, en tu doctrina, las acechanzas sobre la familia, para mantenernos firmes de tal manera que seamos capaces de sufrir sin negar la fe. Cuida a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en todas sus generaciones hasta tu venida, hasta que estemos en tu presencia. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.